tal? Gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo. Aquí estamos de vuelta en la entrevista en lapatilla.com y en esta oportunidad nos acompaña el hombre del 28, aquella frase célebre, el ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y ahora miembro de la dirigencia política avanzada progresista, Eduardo Centey, quien se hace llamar en su Twitter opinador de oficio. Ese es un oficio, opinar. Bienvenido a La Patilla. Gracias. Y sin censura, además. Vamos a empezar porque el hombre vino fuerte, vino con ganas de cacarear con el tema de Oslo. Alberto Federico Rabel dice que Oslo está muerto. ¿Qué dice? Claro, digamos, ahí yo no sé por qué hay esa tendencia en el sector de Guaidó, de Leopoldo López, Stalin, el propio Federico Alberto Rabel diciendo que está muerto Oslo. Y los procesos políticos nunca terminan de morir, siempre queda como una esperanza, una chispa para restablecerla. Oslo y fue y sigue siendo una magnífica oportunidad para llegar a acuerdos políticos, administrativos, electorales, funcionales, pacíficos, electorales. Yo creo que Oslo, si Oslo se restablece, Avanzada Progresista no tendría ningún problema en participar. Ahora, ¿cómo ir a sentarse nuevamente con un régimen que no da garantías de que quiera dar un paso de que esto se resuelva? Más allá de que los convoque a ustedes o a cierta dirigencia y los convoque y los invitan a Miraflores, más allá de eso, ¿qué garantía quiere dar Nicolás Maduro y el régimen para que el país cambie? Pero ahí nadie te va a dar garantías absolutas. Eso no existe en política. Tengo la garantía absoluta que las cosas van a ir por este camino. Pero ahí tú tienes que confiar en tu propia fuerza, en tu propia estrategia. Así son las negociaciones. De un lado están unos, digamos los malos, y de otro lado están otros, digamos los buenos. Y en esa negociación, el que sea más hábil, el que maneje la fuerza con mayor tranquilidad, con mayor sagacidad, el que sea, digamos, mejor negociador, gana el negocio. Ahora, si tú vas a hacer un examen de emisión, los que se reúnan conmigo tienen que pasar esto, portarse bien, cepillarse los dientes. Eso no existe. ¿Qué hacemos para sacar a Venezuela adelante? ¿Qué se debe hacer? Elecciones. Las que sean parlamentarias, presidenciales, de condominio, de concejales, de diputados, de gobernadores, de alcaldes. Todas las elecciones van clavándole al ataúd del gobierno un nuevo clavo. Plac, plac. Tú lo logras arrinconar. ¿Tú sabes lo que sería complicado? Que hubiese elecciones parlamentarias y no participáramos y las gane el gobierno. Si el gobierno no le pone la mano a la Asamblea Nacional, olvídate que van a estar ahí 40 años, 50 años. Pero ya esa experiencia ya se vivió. Ajá, y el resultado es positivo. No. Claro, no tienes a Guaidó ahí como no, en esta cuando se ganó, pero hubo en la contienda pasada, se fue, no se participó y no se obtuvo ninguna representación. Pero la experiencia precisamente abstenerse nos condujo al fracaso, a la locura. En el 2005 cuando la oposición se abstuvo, el gobierno sacó la asamblea y ahí le puso la mano a todos los poderes públicos, al CNE, al tribunal, a la Contraloría, a la Fiscalía, al Poder Ejecutivo. Fue un error que se recuperó en el 2015, ganando la asamblea, que nos ha permitido primero el crecimiento, la multiplicación de la oposición. Estamos en 85%. Ahora tú no me vas a decir que te vas a tener. O sea, ahora, sin embargo, la nombraron en desacato. Sí. Terminaron de arreglar el tema de los diputados de Amazonas. Están persiguiendo a diputados para ponerlos presos. ¿Cómo se negocia eso? Es que tienes que negociar con los malos. Porque si el tipo que está del otro lado es malo, ¿con quién va a negociar? Bueno, si Dios se tiene que sentar con el diablo, claro, hay que negociar. El problema es la garantía. Porque no hay garantía, usted dice absoluta, pero debe haber un ápice de... Claro, tú firmas un contrato como firmamos nosotros. Ajá. Nosotros firmamos el 28 de mayo, el 20 de mayo del año 2018, un convenio para que ir a las elecciones presidenciales sobre la base de un articulado. El gobierno violó los artículos, nosotros no reconocimos los resultados. Y eso ahí pierde el gobierno, no pierde la oposición. Si tú haces un convenio con el gobierno y firmas un acuerdo de 20 artículos, 15 artículos, y el gobierno los viola, quien queda mal es el gobierno, no tú. Tú quedas frente al mundo como de buena fe. Mira, por algo 56 países reconocieron a Guaidó. O sea, y reconocieron a Guaidó en su carácter de presidente de la Asamblea, porque la Asamblea es opositora. O sea, es una ventaja que no podemos olvidar. ¿Qué va a pasar el 6 de enero de 2020?
hasta donde alcance mi conocimiento, van a ratificar a Guaidó, aunque ese no fuera el acuerdo original, pero generar un debate si es o no es, me parece, digamos, que hace más daño. ¿Corresponder a Acción Democrática? No, porque el acuerdo era los 4 grandes partidos, el G4, los primeros 4 años. Y el quinto le correspondía a los partidos minoritarios. Llámese Causa R, llámese... Todos los minoritarios, entre ellos deberían escoger algunos. Pero los 4 grandes han informado que van a ratificar a Guaidó. Aunque viola los acuerdos originales, tampoco vamos a hacer de eso una pelea fratricida. Vamos a dejar eso, como dicen, vamos a dejarlo pasar. ¿Qué puede cambiar o qué puede pasar de continuar Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional y por ende también en la presidencia encargada de Venezuela? Claro, ahí tiene que ver con las elecciones. Si hay elecciones parlamentarias y participamos, Guaidó tiene que decidir o participa en las elecciones o no participa. Eso depende de Guaidó. Si no participa en las elecciones como candidato, ya para el 2021, que sería la nueva Asamblea Nacional, no podría ser, no juega ningún papel porque ella no es diputado. Y si por el contrario decide participar, tiene que retirarse de la presidencia. ¿Qué garantías hay que la directiva del CNE, que se nombre, vaya a tener los recursos para celebrar las elecciones? Yo creo que si el gobierno se compromete diferente, porque ahí había observadores internacionales, ahí estaría en este caso las Naciones Unidas, la propia OEA, qué sé yo, el Centro Carter. Si el gobierno se compromete frente al mundo en realizar unas elecciones y no le da los recursos, peor para el gobierno. Si antes 56 países reconocían a Guaidó, un acto como ese de piratería absoluta, van a ser que 55 más hasta que termine sin apoyo de ningún país. O sea, el gobierno tiene una soga en el cuello. Y si hace mucha trampa, mientras más trampa haga, más el nudo se corre más lo ahorca. Y por eso yo estoy tan confiado de que la victoria está cerca y que la salida electoral es la mejor y que el gobierno está condenado a desaparecer. Y de llevarse a cabo eso, ¿quién dice que el gobierno va a respetar y ellos van a entregar los poderes sin ningún problema? Claro, si el gobierno pierde unas elecciones, como en Bolivia, y no reconoce la victoria... Bueno, como el fraude que hubo en Bolivia. Como el fraude. Y no reconoce, el gobierno se está enemistando con las Naciones Unidas, con el resto de la humanidad. O sea, no podría sostenerse. Le podría pasar como Sudáfrica, que el boicot fue tan grande contra Sudáfrica que no podía ir, inclusive no podía ir a las Olimpiadas, no podía ir a ningún organismo internacional. O sea, el gobierno venezolano, si hace una trampa grosera, vulgar, como la que está acostumbrado a hacer, está sometido a... O sea, está cavando su propia tumba. Y yo creo que el gobierno, estimado amigo, no está interesado en hacer trampa. Yo creo que el gobierno en esta oportunidad quiere aparecer como una señorita, como una monjita, con los pies descalzos. Sí, no entregar al gobierno, pero entregar porque para el gobierno es un negocio. Ahorita no tienen el Parlamento. ¿Cómo gobernaría Nicolás Maduro si otra vez le vuelve a poner la Asamblea Nacional a favor de la oposición? ¿Cómo gobierna? ¿Va a permitir gobernar? ¿Va a permitir que cambie la entrada del TC? Gobierna como el resto de la humanidad. ¿Va a permitir que cambien al fiscal? Es que no puede evitarlo, porque es que eso va a pasar como cualquier país del mundo, en que el Parlamento es de un sector y el gobierno es de otro sector. Eso sucede con regularidad y los gobiernos sobreviven, la oposición también. Lo que pasa es que hemos perdido aquí un poco la práctica democrática, los buenos hábitos democráticos, claro, por culpa del chavismo. Pero vamos a recuperarlos entre todos. ¿La ciudadanía o la dirigencia? Porque la ciudadanía, sin embargo, hasta último instante ha atendido el llamado. Lo que pasa es que está cansada. Sí, yo creo que la gente está cansada. A la gente lo han llamado, la han convocado a votar y la gente ha ido a votar. A la gente la han convocado a marcha y ha ido a marchar. A la gente la han convocado a concentración y a concentración. ¿Qué pasa entre la dirigencia y la conexión de la ciudadanía? ¿Qué pasa con el discurso? Ha habido una ruptura paulatina entre las grandes mayorías y la dirigencia opositora. Porque creo que los chavistas, aunque se han reducido, de alguna manera controlan a su gente. Supone que tengan ahí en su nómina unos 3 millones de votantes, 3 millones y medio. O sea que son 8 millones, se coba. Pero yo creo que pueden tener como 3 millones. Nosotros tenemos mucho más, nosotros tenemos como 15 millones. Pero ha habido un distanciamiento porque primero por la visión de la oposición. Eso que está pasando ahorita, porque hay una mesita, declara muerto Oslo, y entonces nosotros nos vamos a una mesita a negociar,
y nos critican. Pero ¿por qué ustedes? ¿Con qué autoridad? Pero bueno, yo te pediste permiso a ti para yo reunirme. Nosotros nos reunimos porque nos da la gana. Pero no debería haber una línea. Sí, debería haber una línea, la línea electoral. Esa es la que plantean ustedes. Claro, ¿qué será? Pero que en Uruguay, ¿quién ganó? Ganó la oposición, porque fue a votar el 82%. ¿Tú crees que los uruguayos de oposición van a decir abstención? No, chicos, no. Fueron igual que en Argentina, ganó la otra del kirchnerismo. O sea, las cosas se van moviendo siempre en el terreno de lo posible, de lo probable, que el terreno de lo posible, de lo probable, el terreno electoral. ¿Qué deben hacer los ciudadanos? Asistir a votar y asistir a todas las manifestaciones que se llamen de conjunto, que no tengan propósitos ni fines violentos. Avanzar Progresista acompaña y asiste a todas las movilizaciones, siempre que se definan para qué son, a dónde van, cuál es su objetivo, sus propósitos, sus fines. Pero movilizaciones así al voleo, mire que nos vemos esta tarde en la Plaza Altamira, o lo del 30 de abril, eso yo lo llamo el golpe de estado de los topochos, porque lo que salía en la cámara era un saco de topochos. Chicos, pero ¿cómo tú haces supuestamente un golpe de estado y aparecer con una mano de topocho? Esta fuerte, entonces aparecieron dos figuras, Guaidó y Leopoldo López, como Simón Bolívar, bueno, como Batman y Robin, ¿eh? No, chicos, eso. Entonces la gente de eso, y que cuando la gente de eso se decepciona. ¿Y qué pasa en el área militar? Yo tengo la sensación que el gobierno controla con cierta mano y tenaza el sector militar. Yo no creo que eso se vaya a quebrar. Y hay otra ilusión allí. ¿Cuál es la ilusión? Que la gente piensa que los militares van a tener un golpe y después que tengan el coroto y el poder agarrar la mano, le van a decir, mira Leopoldo, vente para que gobierne. Eso no existe. Ni le van a decir a Leopoldo, ni a Henry Falcón, ni a Henry Ramos, a nadie. Si los militares dan un golpe, es para ellos, compañeros. No es para traer, mira, ven acá, pero controlar. ¿Has escuchado algo de eso? No. Por eso te digo, tienen una tenaza. Una vez me lo dijo uno de ellos, mire, Centey, uno de los generales que son amigos míos. Nosotros tenemos 20 años educando, politizando, ideologizando, formando. Haciendo el no deber ser de la fuerza. Claro, ¿y tú crees que después de que nosotros hemos trabajado 20 años, no tendremos algunos apoyos en la fuerza militar? Claro, lo que te estoy diciendo, la fuerza militar se define chavista, se define arrojista. Claro. Pero eso es lo que viene a reafirmar es que el gobierno no está, digamos, débil, porque los militares se pueden partir. Y en el caso que se parten, los militares van a gobernar de ellos. ¿Tú crees que Padrino va a tirar un golpe militar y entonces va a llamar, mira, Ramón López, para que vengan a cantar la presidencia? Eso no existe. El que piense que va a romper el cuerpo militar y va a ser presidente civil, que se baje de ese nombre. Lo mejor es llegar a unos acuerdos donde los militares sean los garantes. Tú tienes que respetarlo. Claro, pero es que ahí está el detalle. Ellos te dicen que ellos son los garantes, pero ¿de qué han sido garantes ellos? Por ahora el gobierno chavista. Nada más. Claro, pero tú tienes que cambiar eso. ¿El ciudadano? No. Bueno, el ciudadano ha llevado plomo, ha llevado, ¿cómo se llama? Peinillazo de cosas. Porque las Fuerzas Armadas han sido, digamos, llevadas a un terreno político inadecuado, que hay que corregir. Eso de que los militares pueden participar en política fue un error. Yo creo que Chávez lo hizo con toda la intención, pero a los ojos de la historia y de la republicana de Venezuela. Ha dejado bien mal al nombre de su mundo. Sí, no. Bien mal a los los militares, la institución militar es según las encuestas, es una de las peor vistas de las instituciones. O sea, de la iglesia, la universidad, de los militares. ¿Qué nos espera para el 2021? Elecciones. Yo creo que hay elecciones. Sí, con la elección. Sí, yo creo que hay elecciones. Y si no hay elecciones, porque elecciones van a haber. El CNE la va a convocar, con toda seguridad, las parlamentarias. ¿El nuevo o el que nombren? El que nombren. Y no, pero este también lo puede convocar, porque las elecciones, ahora no existen fecha electoral, sino año electoral. El 2020 es un año electoral, o sea, las elecciones pueden ser del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. ¿Y qué pasa si la asamblea no hace el cambio de tiempo? Porque además el problema que tienen es
el tema de los circuitos, que también esa oportunidad los cambiaron para favorecer en las sí, cómo no, claro. Ahí tienen otro problema. Mudaron a la gente. Bueno, afortunadamente la regresaron, afortunadamente. Pero de todos modos, eso hay que vigilarlo con cierta desconfianza. O sea, el CNE hay que verlo. Si en la asamblea no decide y no nombra el CNE, ¿qué va a suceder? Bueno, la misma trampa siempre, el gobierno, el recurso que llama omisión legislativa. ¿Y qué pasó con el cese de la usurpación, el gobierno de transición en las elecciones libres? Bueno, eso lo inventó Guaidó. Hay que preguntarle a Guaidó. Yo no veo ningún cambio. ¿Cómo es Centella María Corina? La veo muy débil, chico, la veo muy radical y muy débil. En la encuesta aparece con 2%. Ella creo que escogió un camino demasiado radical. Es tan radical que peleó con los radicales. O sea, la fracción de ella está peleada con Guaidó. La fracción de ella en la asamblea es enemiga de Guaidó. O sea, Guaidó que ya es radical, López. Pero ella se fue al extremo allá. ¿Quiénes podrían ser los candidatos para la asamblea o así que se viera firme? Los mismos que están ahí, los que son casi todos quieren repetir. ¿Y no hace falta renovar? Sí, pero creo que la mayoría de los candidatos que ahorita están, tanto del gobierno como de la oposición, están altamente, seguramente van a haber nuevos, pero ya toda la generación de relevo en el 2007, ya casi todos diputados, que fue una grueso importante de la juventud que se metió en política. Es decir, cuadros nuevos que no hayan aparecido en estos 5 años, no es fácil. Seguramente habrá algunos que otros, pero las figuras serán siempre las mismas. ¿Qué le pide Eduardo Centella al Niño Jesús? Paz. Que Venezuela no sufra situaciones de guerra civil o de confrontación o de cualquier tipo de invasión. Lo más caro, lo más terrible, lo más difícil en una sociedad es una guerra, es la guerra. No hay nada peor que la guerra. ¿Va a bajar el clima de hostilidad en este periodo de sembrino? Siempre baja. Diciembre es como un antídoto de la gente, como un suero que tranquilizante a la gente. Y por ahí el 15 de diciembre empiezan las cosas a bajar. ¿Qué recomendación le regalaría a Centella de Navidad al oficialismo y a la oposición? Bueno, yo lo publiqué hoy en un artículo. ¿Qué le regalaría yo al presidente Moro y al gobierno? Un libro que se llama Las 1000 formas de equivocarse como gobierno, que el gobierno las hizo todas, para que las identifique. De esas 1000, yo creo que cuando empiecen a tildar, a pasar un tilde de cuáles de ellas el gobierno de Maduro ha hecho mal, las 1000. Y a la oposición le regalaría un caramelo de unidad, para que todos chupen de ahí. ¿Y Jorge Falcón va a agarrar un caramelito de eso? Sí, yo creo que sí. Falcón es un político joven. Lo invitamos una vez en la patilla, nos dejó embarcado. Pero el programa, ¿a este programa? No. A otro. Pero qué raro, los políticos no andan rehuyéndole. Aquí lo esperamos. Sí, yo le digo. Muchísimas gracias a Eduardo Centella, dirigente de Avanzada Progresista y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el hombre del 28. Ya ustedes lo escucharon, saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Para qué fecha podría recomendar que deberían hacerse los comicios? A finales del mes de octubre, el último domingo de octubre, del año que viene. ¿Usted ve el Mazada? No. Eduardo Centella acá en La Patilla, saquen ustedes sus propias conclusiones. Trabajamos para ustedes Stephanie Carvajal, Juan Peraza, que tuve el placer de haberlos acompañado, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad. Que la pasen bien.